¿cómo estáis? Espero que bien. En el vídeo de hoy os voy a hacer un bizcocho, pero con una receta que encontré en internet, que básicamente son 3 ingredientes, porque bueno, ahora que ya llevamos tiempo con el tema de no salir de casa y tal, pues seguramente pues ya no tengamos tantos ingredientes. Sin embargo, es muy probable que tengamos galletas en casa. Yo tengo las mini campurrianas que me flipan. Entonces, la receta es galletas de las que a nosotros nos gusten, un sobre de levadura, aquí pues tengo esta de Royal, pero bueno, si cualquier levadura os vale, y leche. De todos modos os voy a dejar el enlace en la caja de información y en el comentario fijado para el vídeo original, por supuesto, pero bueno, como está en inglés, pues muchos igual no entendéis las explicaciones que da la persona, tal, entonces bueno. En la receta original se usa una batidora de brazo, de esta que tienes que sujetarla tú y machacar tú las cosas, y aquí pues tal. Entonces lo que vamos a ir haciendo es poner aquí galletas, las vamos a ir deshaciendo y vamos a convertir la galleta en nuestros ingredientes secos, porque claro, las galletas pues tienen harina, huevo, mantequilla, todos los ingredientes que se necesitan sin necesidad de tener tú en casa esos ingredientes. Mientras hacemos lo de las galletas, la leche, en la receta original recomiendan calentarla porque queda más rico, así que vamos a calentarla en, a ver si podéis verlo, el microondas. Por cierto, que no lo he dicho, de leche se necesitan mililitros 370. Entonces, como mi medidor es de plástico, por supuesto no lo meto en el microondas, sino que mido aquí y luego lo traspaso a una taza, que se ve aquí. Si lleváis tiempo siguiendo mi canal, seguro que conocéis esta taza. El tiempo del microondas, por supuesto, dependerá de la potencia de vuestro microondas. Es simplemente para que esté templada la leche cuando la añadamos a nuestra mezcla. Bien, también se me olvidó mencionar que mientras machacamos las galletas, precalentamos el horno a 170 grados con calor por arriba y por abajo. En este caso a mí me llevó bastante tiempo machacar las galletas porque mi batidora no tiene mucha potencia y tenía que añadirlas poco a poco e ir asegurándome de que se quedaban correctamente deshechas. En vuestro caso os recomiendo que si tenéis batidora de brazo lo utilicéis y os aseguréis de que quede completamente desmigajada todas las galletas y se quede como una harina. Como podéis ver, pues yo tenía que ir agitando la batidora. Mi intención en un principio, de hecho, era hacer toda la mezcla en el vaso, pero me di cuenta de que no. Y me llevó bastante tiempo. A vosotros, si lo hacéis o con una batidora de brazo o aunque sea de vaso que tenga más potencia que la mía, pues seguramente os funcionará mejor. Y bueno, creo que no lo he mencionado al principio del vídeo, así que os lo menciono ahora. La cantidad de galletas que yo utilicé eran 300 gramos, por lo que se me quedó bastante líquida. Deberíais o usar 370 gramos de galletas
o si usáis menos cantidad de galletas, también ponerle menos cantidad de leche. Y aseguraros mientras estáis machacando las galletas o batiéndolas que no se queda ningún grumito ni ningún trozo de galleta sin romper. Como podéis ver, aquí movía con una cuchara las galletas de manera que no se quedasen por ahí, pero llegó un punto en el que básicamente tuve que separar lo que estaba ya batido, o sea, desmigajado, y separar las partes que todavía no se habían machacado con la batidora y devolverlas a la batidora, volver a romperlas y demás. Esto fue, como os decía, un proceso bastante largo, así que mi consejo es ese, que lo hagáis con batidora de brazo y lo hagáis a mano. En caso de que os pase como a mí, que necesitéis utilizar la batidora, en vez de dejar la harina de las galletas dentro del vaso y añadir más, id vaciando. La que ya esté completamente deshecha y no tenga trocitos de galleta, la ponéis en un recipiente separado y ponéis más galletas, para que no os pase como a mí, que básicamente se me quedaban las galletas por encima de lo que es la harina, la galleta desmigajada, y tenía que estar moviendo la batidora y demás. Entonces, bueno, le vais poniendo más o menos, digamos, si tenéis el mismo sistema, la batidora de vaso y las galletitas, pues las vais poniendo de 10 en 10. Y algo que descubrí casi al final de todo es que si ya las ponéis rotas, es decir, antes de pasarlas por la batidora, ya sea de vaso o de brazo, las rompéis a mano, en plan en 2 o 3 cachos cada una, pues se rompen más fácilmente. Así que bueno, si vienen en bolsa, pues las rompéis dentro de la bolsa. Si son de las que vienen en paquete alargado, casi cerradas al vacío, pues las vais rompiendo conforme las vais sacando del paquete y las vais añadiendo de 10 en 10 si es esta batidora, y si no, usáis todo el paquete en el recipiente y le dais con la batidora hasta que se quede completamente deshechitas las galletas, que no haya trozos de galletas sin romper ni nada. Como podéis ver, esto era continuo. Yo mientras tanto, pues eso, básicamente herví la leche en el microondas porque le iba añadiendo tiempo y la dejé que se fuese enfriando. Y de esta manera, pues como podéis ver, pues eso. La verdad que se hizo bastante complicado por eso. Estuve bastante rato con lo de batir las galletas. Ponía la batidora, venga. Y no había manera. Tenía que estar, pues ya veis, agitando continuamente la batidora para básicamente que se apartase lo que es la harina ya batida de lo que son las aspas y que cayese la galleta en el aspa para que la pudiese romper. De hecho, mientras hacía esto, pues estaba rompiendo las galletas en la bolsa para añadir las últimas que me quedaban, pero finalmente me decidí a pasar toda esa harina a un recipiente, y ahí fue donde separé todo lo que ya estaba completamente machacado y fui separando los trozos de galleta que todavía no se habían roto uno a uno, y los volví a meter en la batidora para volver a batirlos. Aquí es el último intento que hago con toda la harina dentro, y es donde me doy cuenta que no es posible conseguir una harina fina
con esa batidora. Así que si tenéis de brazo es más fácil, y si tenéis una como la mía, pues eso, no hagáis como yo así a lo bruto, sino ir añadiendo poco a poco y facilitadle las cosas. Si veis ahí estoy dándole a la bolsa, que ahora la vacío entera dentro del vaso de la batidora, y es cuando me doy cuenta de que va a ser imposible. Como podéis ver ahí, las galletas se han quedado completamente por encima de la harina ya machacada y no hay manera de que, aunque ya las había roto yo previamente antes de meterlas en la batidora, pues no había manera. Lo vuelvo a intentar así varias veces, pero al final aquí es cuando me doy por vencida y voy a por un recipiente para hacer la mezcla. Pero si lo hacéis con antelación, es una receta muy sencilla y se podría hacer rápidamente. Lo que pasa que yo no me había dado cuenta de que mi batidora no tenía suficiente potencia para machacar las galletas. Mi batidora bate muy bien lo que es verduras, fruta y así, pero productos más duros como galletas, hielo, cuando intento hacer batidos no, smoothies o así, o granizados, pues eso no. Entonces, bueno, también las recetas muchas veces no nos salen bien porque, claro, las recetas normalmente las explican con productos, pues eso, de, digamos, cocina profesional. Entonces, claro, no nos damos cuenta que nosotros tenemos productos que no son para profesionales, entonces tienen menos fuerza. Entonces, básicamente hay que hacerlo teniendo en cuenta la potencia que tienen nuestras cosas. En mi caso, por ejemplo, pues la receta pide que esté 15 minutos en el horno, pero vamos, que para mí el bizcocho tuvo que estar más tiempo porque mi horno tampoco tiene la fuerza que tienen otros hornos más modernos. Entonces, bueno, pues aquí ya estoy traspasando del vaso a este recipiente. Y bueno, si os queda algún trocito de galleta sin romper, lo podéis romper con la mano, que no pasa nada. Acordaros siempre que cuando vamos a cocinar lo hacemos con las manos limpias. Ahora que ya tenemos nuestra harina, le vamos a añadir la levadura, que para que se quede mejor y mejor mezclada con la harina, pues vamos a utilizar un colador de los para colar la leche cuando la servimos. Ponemos el sobre en el colador, lo vaciamos y con la misma cuchara con la que mezclamos los productos, pues le pasamos por encima para que se tamice, digamos, la levadura. Intentamos repartirla por encima de toda la mezcla. Una vez que ya hemos terminado, pues mezclamos lo que son las galletas con la levadura. Aquí os la enseño para que veáis que se queda así tal, y una vez que la mezclas simplemente se queda todo homogéneo, del mismo color, no se percibe la levadura, pero ahí está. O sea, simplemente mezclamos hasta que la levadura se haya mezclado perfectamente con el resto de ingredientes. Una vez que tenemos esto listo, es cuando vamos a añadir nuestra leche caliente en la mezcla. Y después de añadirla, pues vamos a mezclar hasta que se quede una masa homogénea. Y como podéis ver, pues me llevó mi tiempo.
a pesar de que, no, esto no está a cámara rápida, por eso no. Pero sí, sacamos la leche del microondas y la vertemos directamente sobre nuestro ingrediente seco. Y con la misma cuchara con la que estábamos mezclando, pues lo volvemos a mezclar. En este punto, si tenéis batidora de brazo, también está bien que lo mezcléis directamente con la batidora para que se quede incluso más fino y os quedará más esponjoso. Yo no lo hice porque tengo la otra batidora, pero si vuestras galletas son unas galletas densas, os recomiendo que lo hagáis para que os quede más esponjoso, porque mi bizcocho se quedó bastante denso y la verdad que empalaga bastante. Y como podéis ver, pues eso, mezclamos fuerte así, nos aseguramos de que se quede toda la mezcla junta y lo más homogénea que nos sea posible. Seguimos mezclando, tal. Aquí es un buen momento para asegurarnos de que no se nos han quedado trozos de galleta, ni grumos, ni nada por el estilo. Esto os puede pasar, que es lo que me pasó a mí, que en un principio la leche estaba muy caliente y se quedó bastante líquido la mezcla. Pero conforme se fue enfriando la leche, pues se fue solidificando un poco más la mezcla. Si os pasa esto, pues hacéis como yo, seguís removiendo y ya se va enfriando la mezcla y ya se espesa sin más. Pero como os decía antes, me excedí con la leche y por eso se quedó un poco así. Ahora lo vamos a trasladar del bol, bueno, o sea, lo que es el recipiente lo vamos a dejar enfriándose y vamos a traspasar a nuestro molde de bizcocho. Utilizamos papel de horno para que no se nos pegue. Sé que mucha gente utiliza mantequilla con harina, pero sinceramente a mí me parece mucho más cómodo el papel de horno. Y para una vez que, bueno, ahora ya sé que estamos haciendo más, pero bueno, que normalmente cuando haces un bizcocho de vez en cuando y no es nada así tal. Entonces, bueno, cada uno con la forma que tenga su molde, pues adapta el papel. Y una vez que está el papel colocado, pues lo que hacemos es vaciar la mezcla dentro del molde. Lo hacemos con cuidado para que no salpique ni haya ningún problema. Y bueno, como podéis ver, no se queda una masa completamente homogénea si lo hacéis a mano, pero si lo hacéis con la batidora, sí. Y aquí pues con la cuchara voy asegurándome de que toda la masa o toda la mayor parte posible se quede dentro del molde y no pegada en el recipiente. En caso de que no tengáis otro instrumento, utilizar la cuchara para raspar todo el recipiente está muy bien. Pero si vosotros en vuestra casa tenéis una lengua de gato, pues os puede valer para aseguraros incluso de recoger más masa. Esta es lengua de gato o espátula. Quería asegurarme de que utilizaba las dos herramientas para que, en caso de que sea la primera vez que cocináis un bizcocho, pues que sepáis hacerlo de las dos maneras. Entonces, bueno, aquí estoy intentando que se vea bien y lo veáis en pantalla para que veáis cómo la utilizo, pero básicamente no se ve. Pero bueno, si usáis la espátula, la pasáis por todos los bordes del recipiente que estemos usando
para que caiga la masa dentro del molde. Y de esa manera pues aprovechéis la máxima cantidad de masa que sea posible. Y una vez que lo tenemos listo, pues vamos a introducir nuestro molde en el horno, que ya está precalentado, recuerdo, a 170 grados. Aquí estoy moviendo la cámara para que veáis cómo ponemos el bizcocho dentro del horno. Por si acaso no sabéis hacerlo. No sé yo sí. Pero sí. Ahora voy a colocar el molde sobre la bandeja del horno y introduzco la bandeja del horno en el horno. Si no, ¿dónde voy a introducir la bandeja? Entonces, bueno, pues esto es lo que hago. En un principio la receta original dice 15 minutos, pero en mi caso, como mi horno no es muy fuerte, pues ahí tenéis 10 y 5, 15. Pero lo dejé más tiempo, en mi caso lo dejé más de media hora, precisamente por eso, porque no es la primera vez que hago algo y se queda sin hacer. Entonces con el tenedor pinchamos el bizcocho. Aquí se me cayó un trozo, porque la verdad que este bizcocho lo puedes dejar muchísimo tiempo, pero se queda bastante esponjoso y parece que se queda sin hacer, pero realmente estaba hecho. Como os decía, estas galletas son súper densas y no suben como un bizcocho normal. Entonces ahí lo dejé enfriar. Y este es el resultado. Ese es el agujerito de pincharlo en el horno. Y ahora lo vamos a probar. Jaya, para mí. Bueno. ¿Sí? No me has dado tiempo ni a probarlo. Bueno, se queda que parece que está crudo al tacto, pero porque se queda súper jugoso. Creo que estas galletas son muy pesadas. Eso sí, pero ya sabes, es una receta americana, ya sabes lo que... Pero estas son galletas españolas, sí. Por eso. Bochada pura. En vez de las galletas que yo usé, os recomendaría usar, no sé, galletas tipo galletas de chocolate o algo así. Porque estas son que alimentan, o sea, te quedas lleno solo con comer. Así que bueno. Receta aprobada. Si os ha gustado este vídeo, comentario abajo. Dejadme el emoji de la tarta. Eso, suscribíos, seguidla en redes sociales y estos rollos. Muchas gracias por ver el Yo me vídeo. voy con esto. Adiós. Pues eso, ya sabéis. Lo había dicho, suscribiros, deditos arriba y redes sociales. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta mañana.